Abrimos la Sagrada Escritura en el libro del Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis 11, leeremos de los versículos del 7 al 14. Este es el sermón número 29 de la serie y les animo a los que no han escuchado los otros a ponerse al día, si fuera posible, para un mejor entendimiento. Apocalipsis 11, 7. Y cuando ellos hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cuerpos serán echados en la calle principal de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos y las tribus y las lenguas y las naciones verán sus cuerpos por 3 días y medio y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Y los moradores de la tierra se gozarán por causa de ellos y se alegrarán y se enviarán presentes unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Y después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se pusieron en pie y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto. Y la 10ª parte de la ciudad cayó y murieron en el terremoto 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay vendrá pronto. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra y con su Santo Espíritu nos ilumine. Muy brevemente, un pequeño repaso. Recuerden que estamos en un interludio en las 7 trompetas. Así como habíamos pasado por los sellos, al llegar al 6º había un interludio, como una pausa en el relato. Y recuerden también entonces que nuestra interpretación de este libro profético es simbólica. De manera que los datos no los interpretamos literalmente, sino simbólicamente y procurando con el auxilio de Dios ver cuál es la enseñanza para la iglesia de Cristo de todos los tiempos, desde que esto se escribió hasta nosotros. Vimos también en el principio del capítulo 11 que había un mandato a medir la iglesia. Y el ángel le dijo a él: hay que medir el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y estamos, hermanos, necesitados de eso, de que el juicio inicie por la casa de Dios. Bien, habíamos visto también la vez anterior que se hizo referencia al testimonio profético, en particular de Moisés y de Elías, porque lo que se lee ahí son eventos en los que ellos participaron o señales que ellos hicieron. Y concluimos que ellos representan a los testigos de Dios de todas las épocas y nosotros estamos contados ahí. Les decía también que la interpretación en la cual se espera que 2 profetas específicos individuales llegan, en un sentido es más conveniente para la iglesia decir: ellos van a dar testimonio, esos que van a enviar, que va a enviar Dios. Pero cuando entendemos que esos 2 testigos en la iglesia, ya eso nos toca a ustedes y a mí dar testimonio, y vimos lo que eso significa. Bien, aquí dice el versículo 7, cuando ellos hayan acabado su testimonio. Lo que tenemos entonces de entrada es la realidad de que llegará el día en que nuestro testimonio se cumpla, se acabe. Hasta ahí llegó. Cuando Dios habla con David en su pacto que hace con él, le dice estas palabras a David en 2 Samuel 7:12, leo para ustedes: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré a tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino.
Esta es la palabra que quisiera que quede. Cuando tus días sean cumplidos, llegará ese día en que nuestros días son cumplidos. Se acaba el día de nuestro testimonio en esta tierra. En Hechos capítulo 13, los apóstoles, haciendo referencia a David, precisamente dicen: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación por la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. ¿Qué es entonces lo que quiero transmitirles como primera idea? A todos nosotros, como se dice de David, fueron cumplidos sus días. Sirvió a su propia generación. ¿Lo estamos haciendo nosotros? ¿Estamos conscientes de que tenemos los días contados? Y esos días son para que demos testimonio. Hermanos, tenemos que aprovechar el tiempo. Hay quienes no dieron testimonio y el tiempo se les acabó. Ahora deberíamos preguntarlos, ¿por qué no dieron testimonio? Muy posiblemente porque no eran verdaderos testigos. Habíamos visto eso. Un testigo es el que habla de lo que vio, oyó, experimentó. Y nosotros como testigos, como estos dos de los que hemos estado estudiando, sabían de lo que estaban dando testimonio, porque lo vieron y lo experimentaron. El cristianismo de muchos, tristemente, solo es una experiencia emocional, sentimental, pasajera, pero no es un testimonio de vida ante los demás, ni es una expresión de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Estamos hablando de testimonio individual, pero podemos hablar del testimonio de una iglesia local. Una iglesia local también tiene tiempos específicos y se acaba el testimonio de esa iglesia. Creo que a algunos les he comentado, hubo iglesias en San José en el siglo anterior que dieron testimonio y la gente sabía, esa iglesia evangélica ahí da testimonio. Y hoy su testimonio es nulo. Por diversas razones, pero se acabó el testimonio de esa iglesia. Bueno, iglesia de Dios que se reúne aquí en este lugar, en Zapote. Nuestro testimonio aquí, no sabemos cuánto sea, pero llegará a su fin. Y que sea un testimonio como el que vimos en capítulos anteriores, de un verdadero candelero que alumbra en las tinieblas. Y que no quite, Señor, el candelero de su lugar por infidelidad. También llegará, que es lo que básicamente trata el texto, el día del final del testimonio de la iglesia universal, es decir, de la iglesia en el mundo. Y quiero leer lo que coincide con la profecía de Daniel, que también estuvimos estudiando antes de entrar en esta serie. Daniel 7, del 19 al 21 dice: y yo estaba mirando, y este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Pueden ver la similitud con lo que hemos leído? Hacía guerra contra los santos y los vencía. Atentos. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos poseyeron el reino. Entonces quisiera introducirlos a una segunda cosa. Sí, el tiempo llegará en el que la iglesia termina su testimonio y va a estar precedido por un ataque mayor que nunca. Ha ocurrido desde que Cristo ascendió a los cielos hasta ahora, ha ocurrido una y otra vez. La persecución de la iglesia, la bestia que sube del abismo tratando de eliminar a la iglesia y no ha podido. Y se acrecentará al punto que se dirá así: hará guerra contra los santos y los vencía. Pero leamos todo para que veamos que esa victoria es aparente. La bestia que sube del abismo tiene una victoria solo en apariencia y temporal. Por ejemplo, siempre ha tenido una victoria numérica. Los verdaderos cristianos, y lamentablemente hay que calificar al título cristiano. Yo debería decir, los cristianos en el mundo son una minoría, pero tengo que decir los verdaderos cristianos, porque que se digan cristianos no son tan pocos en el mundo, son más de 2,000 millones. Pero la Sagrada Escritura nos dice, en palabras del apóstol Pablo, citando al profeta Isaías:
Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Entonces, al ser pocos en comparación, parece que esa bestia tiene una victoria numérica. En ese sentido decimos, son más los incrédulos, son más los que siguen una religión falsa, son más los falsos cristianos. Y esto le preguntaron al Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, se registran estas palabras, versículos 23 y 24. Y le dijo uno: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, si lo vemos solo en número, parece que es así, que es una victoria de la bestia. Ahora bien, cuando leemos algo como esto, debemos aclarar un poco. El Señor urge a las personas: procure entrar por la puerta estrecha. Pongámosle atención a esa parte. Y yo les pregunto a ustedes: ¿está procurando? ¿O usted piensa que todo está bien en su vida espiritual? Bueno, si es así, está dentro de los que entraron por la puerta estrecha. Pero ¿por qué algunos procurarán eventualmente y no podrán? Precisamente porque se acabó el tiempo del testimonio. Desaprovecharon sus oportunidades. Como está escrito en los Proverbios: por cuanto clamé y no atendieron a mi voz, entonces cuando ellos clamen, yo no oiré. Seamos cuidadosos con esto. Insisto en que esta bestia que sube del abismo y que vence a los testigos tiene una victoria que es también temporal, porque miren, en eso que leí de Daniel 7, vuelvo a leerlo, y estaba yo mirando, y este cuerno, él vio una bestia que tenía 10 cuernos, y salía un cuerno que hablaba grandes cosas, dice la Escritura, pero dice aquí: y este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Pero lo que debemos prestar atención para saber esto, que es temporal, que es pasajero, es lo siguiente, que dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Es temporal esa victoria. Vendrá el día en que se dice: llegó el tiempo, dice Daniel, y los santos poseyeron el reino. ¿Quiénes son los santos? Los que ya han entrado en el reino de Dios por la fe en Jesucristo, y los que heredarán el reino al futuro. Veremos eso un poquito en la tarde también, la herencia. Pero entonces, si seguimos leyendo, vemos entonces que hay una victoria. Dice: y los vencerá y los matará. Bueno, el cristianismo así está definido entonces en la Sagrada Escritura. Es una guerra. Si usted es cristiano y no tiene guerra, yo dudo mucho de su cristianismo. Tenemos una guerra. El enemigo quiere destruir su vida espiritual, quiere destruir su familia, quiere destruir las iglesias. Y usted tiene que pelear con las armas que Dios nos dio. Entonces hay una guerra y llegará el momento, como digo, en que parecerá que la bestia que sube del abismo, que hace guerra contra nosotros, nos vencerá, como lo que hemos leído. Y la bestia esta tiene estrategias diversas, pero yo quisiera que pensemos hoy en por lo menos 2: la represión, pero también la ideología. En muchos lugares esa bestia está reprimiendo, impidiendo, maltratando, persiguiendo a los cristianos. Ese es el poder de la bestia, que no quiere que avance el reino de Cristo y que quiere callar la voz de los cristianos. Pero hay otra estrategia de la bestia, que es con respecto a una manera de pensar en el mundo, a una ideología. Y se da en los países más prósperos.
¿Cuál es peor? No les sé decir. Porque esto es doloroso pensarlo, pero es la realidad. Le decía esto a mi hija. Cuando nosotros vemos las cosas desde el punto de vista de Dios, miren, Japón, Hiroshima y Nagasaki quedó destruido después de la guerra. No sé si han visto fotos, pero eso era destrucción completa. Pero ellos, adoptando un sistema que es exitoso de capitalismo, levantan esas ciudades y vayan a ver las fotos de esas ciudades. Prosperidad, es decir, Japón es una gran potencia mundial. Sí, mis estimados, pero ¿saben de los índices de suicidio en Japón? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Nosotros que oramos por Venezuela y por Cuba y por todos estos países donde hay miseria por un mal gobierno. No es solo prosperidad económica. El Señor Jesucristo dijo claramente en Mateo 16, 26, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por eso les digo, ahí también está la bestia. Porque del capitalismo pasan al materialismo. Insisto que el capitalismo es acorde con la enseñanza de la Escritura, la propiedad privada, el esfuerzo, la remuneración correcta y la recompensa del que se esfuerza. Todo eso es bien. ¿Qué es lo que pasó? Que toda la bendición que Dios les da se les convierte en su Dios. Y eso es una estrategia de la bestia. Bien. De eso hablaremos más porque en los siguientes capítulos les había dicho que hay 3 bestias que se mencionan en el Apocalipsis. Esta bestia que sube del abismo, ya habíamos estudiado el abismo, y vienen 2 bestias más, una que sale del mar, otra de la tierra. Eso es para futuro, pero es el mismo sistema maligno contra el reino de Cristo. Seguimos adelante en nuestra lectura y entonces vemos cuál es la reacción mundial contra la iglesia. Dice que los cuerpos fueron expuestos. Lo que se dice es que no permitieron que los sepultaran. Eso nos habla de una pérdida de derechos, porque eso es un derecho básico que usted tiene como ser humano, pero eso hacen. No, a ellos no. Pues así funciona. Este sistema maligno va a querer quitarle los derechos a los que sean fieles a los principios cristianos, y ya ha sucedido. Ustedes habrán escuchado noticias de cosas que pasan en Canadá horribles, donde obligan a las personas, donde les hacen demandas simplemente por permanecer fieles a sus principios cristianos. Terrible este es el principio, un principio de quitarle los derechos a esos que no piensan como ellos. Y por otro lado, al no dejar que sean sepultados, ¿qué más podemos aprender de ahí? Cuando a alguien lo sepultan y hay una tumba, hay un recuerdo. Ese está ahí. ¿Quién es? Alguien que creyó de cierta manera, que hizo algo, lo que sea, es la tumba, un recuerdo. Bueno, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Un intento de borrar el rastro del cristianismo en el mundo. Porque, como les digo, las tumbas darían testimonio de esos testigos. ¿Y por qué? ¿Por qué es todo esto? ¿Por qué la oposición? Porque les decía, ¿verdad? Que quieren dañarlos, decía en el versículo 5. Quieren dañar a estos testigos que son la iglesia. En el profeta Amós capítulo 7, versículo 10, vemos la reacción. Y en este caso de los apóstatas, dice así: entonces Amasías, sacerdote de Betel, estamos hablando de Samaria, Israel, un pueblo que ha distorsionado la adoración, que se ha olvidado de Jehová, aunque de labios dicen que Jehová es su Dios. Es un sacerdote en Betel, donde habían puesto un becerro. Dice, envió a decir a Jeroboam, al rey de Israel: Amós ha conspirado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir, no puede soportar todas sus palabras. No, hermanos, no puede. ¿Por qué no puede la tierra soportar nuestras palabras, la palabra del Evangelio? Porque denunciamos el pecado. Nosotros predicamos las dos cosas, la ley y el Evangelio. No un Evangelio mutilado, sino la ley
que nos hace ver pecadores, merecedores de condenación, y el evangelio que nos da esperanza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice que en el relato que hemos leído que tenían como una fiesta porque mataron a los testigos. Era como una festividad. Parece Navidad ahí, la gente dándose regalos y cosas porque ya no están, los quitamos, los que nos atormentaban. Pero ¿cómo es que los atormentaron? Hablándoles la verdad. Sí, si usted no predica la verdad ni se sostiene con la verdad, nunca tendrá enemigos. Pero cuando usted quiere de verdad predicar la verdad, va a tener que también denunciar el error. Y entonces para ellos es un tormento. Quisiera recordarles, tal vez algunos lo conocen, ya históricamente ha ocurrido cosas como esta. En el año 1572, el 23 y 24 de agosto, hace mucho, ¿verdad? 1572. En Francia mataron alrededor de 30,000 hugonotes. Hugonotes era como llamaban a los cristianos protestantes en Francia. Fue una matanza espantosa, espantosa. Y saben, cuando se dio cuenta el Papa Gregorio XIII de lo que había hecho esa reina de Francia, Catalina, ¿saben qué hizo? Una celebración de Te Deum. Un Te Deum es una misa de acción de gracias. Y encendió hogueras de celebración y ordenó acuñar una medalla conmemorativa con la efigie de la reina Catalina de Francia. ¿Vemos la actitud tan parecida? Y los moradores de la tierra se gozarán por ellos y se alegrarán. Eso es lo que vemos. El mundo y la iglesia apóstata serían felices que la iglesia verdadera de Cristo no existiera. Seguidamente dicen que sus cuerpos fueron puestos, están echados en la calle principal de la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Este versículo nos sirve para confirmar lo que yo les decía de la interpretación espiritual. Porque con solo el hecho de que diga donde también nuestro Señor fue crucificado, todos sabemos, ¿verdad?, que sería Jerusalén. Pero ¿por qué no le dice Jerusalén? La llama con otros nombres, para que nosotros también entendamos que esto es simbólico y que la enseñanza es espiritual. Sodoma le llama. ¿Y qué es Sodoma? ¿Qué representa Sodoma? Una ciudad inmoral. Dice Génesis 18:20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se ha multiplicado y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. La inmoralidad en su máxima expresión. Pero también se nos dice de esa ciudad que era una ciudad materialista. Leemos así en el profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. He aquí que esta fue la iniquidad de Sodoma, tu hermana. Oiga, le llama a Sodoma la hermana de Jerusalén. ¿Cuál fue la iniquidad? Oigan, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Se nos parece a nuestras ciudades? Hay soberbia, no están dispuestos a ser corregidos ni enseñados. Todo sobra, saciedad de pan. Entonces, como hay de todo, ahora se queja por lo que tiene. Hay tanta variedad ahora que entonces ya no quiere lo mismo de siempre. Una actitud ante las bendiciones del Señor de falta de gratitud, abundancia de ociosidad. Es decir, hay una sociedad vagabunda. Perder el tiempo. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces, no era solo Jerusalén, ¿verdad?, a la que se le está diciendo esto. No es solo Sodoma, estamos involucrados también.
Y el pueblo de Israel, dice la Escritura, que llegó a ser como Sodoma. Así les habla el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y luego en el capítulo 3, versículo 9 dice, de ellos, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, pues como Sodoma declaran su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque se hacen mal a sí mismos. ¿No es esta, hermanos míos, una descripción de la sociedad moderna? No hay vergüenza por el pecado. Se celebra el pecado. En toda clase de pecados, pero ustedes saben del tal mes del orgullo. Eso es celebrar el pecado. Pero me di cuenta de algo espantoso también. Que resulta que hoy cuando alguien se divorcia, las amigas de la divorciada hacen una fiesta de divorcio. Bendito sea el Señor. Eso es una maldad. La Biblia dice que Él aborrece el repudio. Pues ahora es de celebrarse. También le llama Egipto. ¿Y qué representa Egipto? Bueno, en Egipto estaba Israel cautivo eran esclavos realmente en Egipto. Y eso representa para nosotros esclavitud del pecado y estar bajo Faraón, que es el diablo. Cuando Moisés le habla al pueblo de Dios, cuando los ha sacado de Egipto y los ha hecho pasar por el desierto, y les habla de la posibilidad de un futuro rey. Ahora oigan lo que dice Moisés con respecto a esto de Egipto. Dice, de ese rey, dice, solo que no aumente para sí caballos, ni haga volver el pueblo a Egipto para aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, nunca más volveréis por ese camino. Ay, hermanos, estas frases a mí me llegan tanto. Cuando uno quiere claudicar y el enemigo lo tienta de tantas maneras, usted debe recordar estas palabras que son para usted y para mí si usted es creyente. Jehová dijo, nunca más volverás por ese camino. A Egipto nunca más. Pues entonces se está comparando a esta ciudad donde fue Cristo crucificado con Sodoma y con Egipto. Y le llama la gran ciudad. Esa frase, la gran ciudad, aparece 9 veces en el Apocalipsis. Jerusalén fue una gran ciudad, una ciudad bendita. ¿Por qué? Por la presencia de Dios. El polvo de esa ciudad no tiene nada de especial, como engañan a los turistas que vayan y se bañan en el río Jordán y cosas de esas. Pero fue bendita porque ahí pisó nuestro Salvador. Sin embargo, rechazó al Salvador y con eso se acarreó la maldición. Finalmente, nos dice el texto que hemos leído que los testigos, estos fieles testigos, estos profetas de Dios que representan a la iglesia de Jesucristo, un día serán levantados. Y no todos los cristianos vamos a ser mártires, eso debemos tenerlo en cuenta. Pero es como si lo fuéramos, porque estamos unidos a nuestros hermanos que sí mueren por la fe. De hecho, en Hebreos capítulo 3, versículo 13:3 dice así: acordaos de los presos como estando presos juntamente con ellos. Es decir, yo no he estado preso por Cristo, pero al estar mis hermanos presos por Cristo, mi corazón está ahí, ¿o no? ¿O estamos felices, pobrecitos ellos? Y de los afligidos, como también vosotros mismos, que si estuvierais en el cuerpo, dice el apóstol Pablo, de Hebreos 13:3. Es decir, no todos seremos mártires, pero con ellos está nuestro corazón. Bueno, de ellos se dice que después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entra en ellos y se pusieron en pie y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Creo que no es difícil interpretar lo que eso significa.
Llega el momento en que el Señor nos llama, subid acá. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿escuchará usted esa voz un día? Porque esta voz, subid acá, es como el lenguaje de Cristo cuando dice, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Escuchará usted el llamado de Dios que le dice, subid acá. Bien, ¿a quiénes le va a decir él eso? Primero tienen que querer estar con él. ¿Quiere usted estar con Jesús? Ahora, si usted me dice, claro que sí quiero, yo le digo, ¿y por qué? Porque sí, si la razón es, voy para el cielo, hay el lugar lindísimo que dicen que, y claro, la Biblia lo describe precioso, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Quién no quiere eso? ¿Es esa la razón por la que usted quiere estar ahí? ¿O quiere estar con Él? ¿Ven la gran diferencia? Dice, hermano, por eso les digo que hay muchos que creen ser cristianos, pero no lo son. Lo que los mueve no es amor por Cristo, no es estar con Él, es simplemente que ellos no quieren irse al infierno, entonces mejor vamos a la iglesia. Yo pido a Dios de todo corazón que muchos, ojalá todos los que veo aquí, estén cuando Dios diga subid aquí. Cuando suene la séptima trompeta, de la cual sigue estudiar en la enseñanza. Con la voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá Cristo del cielo y los llamará, subid acá. ¿Quiere usted subir y estar con Él? Les decía que este término gran ciudad, aquella gran ciudad, hay una ocasión en la que el Apocalipsis ya no se refiere a estas ciudades del mundo, a Sodoma, ni a Egipto, ni a Babilonia, de la cual también hablaremos bastante. Pero dice Apocalipsis 21, 2 y 27. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y de esa ciudad, dice él, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, ni el que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, clamamos a ti para suplicarte una vez más que tu Espíritu Santo haga penetrar tu santa palabra a nuestras almas, que no se quede simplemente en una reflexión mental o sentimental. Haz lo que solo tú puedes hacer, Dios mío. Despierta nuestras conciencias, para que podamos reconocer que no hemos dado el testimonio que se pide de nosotros, pero que todavía hay tiempo. Señor, que aprovechemos ese tiempo y que cuando el tiempo de nuestro testimonio se haya acabado, sea de manera individual o como iglesia, podamos subir a ti. En el nombre de Jesús. Amén.